familia y compañeros todos. Les saluda la alumna Ariana Jimena Doliorbe del tercero A Libertad Secundaria, de la institución educativa Fe y Alegría 29 de Ventanilla Alta. Y en esta oportunidad estoy llevando el taller de electricidad a cargo del profesor Martín Edgar Auris Cornejo. Y el día de hoy me encuentro muy entusiasmada porque vamos a aprender a utilizar el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con interruptores de conmutación simple. ¡Comencemos! ¿Qué es el método del alambrado? El método del alambrado es un modo ordenado de realizar conexiones en una instalación eléctrica con diferentes interruptores, evitando realizar una mala conexión y cortocircuitos. Para realizar el correcto diseño del cableado de un circuito eléctrico, debemos aplicar el método del alambrado. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. La línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea mensajera o línea LM irá conectado al contacto extremo de los interruptores y el contacto libre de los portalámparas, cable azul. Y la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. A continuación observamos la leyenda, donde tenemos a la línea L1, cable rojo, la línea L2, cable negro, la línea mensajera, cable azul y la línea LP o línea puente, cable verde. Estas líneas representan a las líneas de alimentación que transportan la corriente eléctrica y alimentan a los circuitos. Debemos tener en cuenta que el método del alambrado solo se cumple en circuitos en paralelo. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la corriente eléctrica llega directamente a los portalámparas, y esto equivale a 220 voltios. Nunca se debe juntar la línea L1 y la línea L2 directamente, cable rojo y cable negro, porque podría ocurrir un cortocircuito. En el caso de conmutación, la línea L1 irá conectado al contacto medio del primer interruptor de conmutación, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Diseño número 1. Instalación de un portalámpara comandado por dos interruptores de conmutación simple. En este diseño observamos a dos esquemas eléctricos. ¿Pero qué son los esquemas eléctricos? Los esquemas eléctricos son la forma más fácil y sencilla de representar una instalación o un conjunto de instalaciones eléctricas. En el esquema eléctrico van representados de manera simbólica los aparatos, accesorios eléctricos y cables de conexión. Tenemos el esquema unifilar, donde encontramos al símbolo del centro de luz, al símbolo del interruptor de conmutación simple representado por el punto S3. Debemos tener en cuenta que cuando solo observamos esta línea, es un ducto de iluminación, pero cuando encontramos esta línea curva sobre él, nos indica que es un electroducto. Esta línea representa el número de cables o conductores que van a pasar por dicho electroducto. En el esquema desarrollado encontramos el símbolo del tablero general de distribución, que es un sistema de protección eléctrica que comanda todos los circuitos de la vivienda. Dentro de él encontramos a los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Mayormente van ubicados en la cocina. Aquí tenemos el símbolo del interruptor termomagnético, que es un elemento de seguridad eléctrica, que tiene la capacidad de interrumpir la corriente. Su objetivo principal es proteger las líneas eléctricas de sobreintensidades debido a cortocircuitos o sobrecargas de red. En estas líneas suspensivas encontramos el símbolo de las cajas octogonales, que son usadas para unir tramos de tuberías, contener las tuberías de paso y derivación, proteger los empalmes y las conexiones. Van ubicadas en el techo. Aquí tenemos el símbolo de los portalámparas, que son dispositivos eléctricos que nos permiten colocar en su parte arroscada a las bombillas o lámparas eléctricas. Son llamadas también sockets. Aquí encontramos el símbolo de las cajas rectangulares, donde podremos encontrar a los interruptores. Y finalmente encontramos al interruptor de conmutación simple. Los interruptores de conmutación simple sirven para interrumpir el paso de la corriente eléctrica, abren y cierran los circuitos. A comparación del interruptor simple, los interruptores de conmutación simple comandan lámparas de dos o más lugares distintos y en su parte interna tienen tres contactos, dos contactos extremos y un contacto medio. ¿Y cómo se diseña este circuito eléctrico? Aplicando el método del alambrado.
¿Y qué nos indica el método del alambrado? Que la línea L1, que la línea LP o línea puente irá interconectado a los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado al contacto medio del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Por ello, irá conectado al contacto medio del segundo interruptor y al contacto libre del portalámparas, cable azul. Diseño número 2. Instalación de dos portalámparas comandado por dos interruptores de conmutación simple. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectado a los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Por ello, irá conectado al contacto medio de este interruptor de conmutación y al contacto libre de los portalámparas A y B. En este diseño encontramos al empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad, que son representados por este puntito. Diseño número 3. Instalación de tres portalámparas comandado por dos interruptores de conmutación simple. Ahora aplicamos el método del alambrado. Este método nos indica que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectada al contacto medio del primer interruptor de conmutación. La línea L2, cable negro, irá conectada a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera irá conectada al contacto medio del segundo interruptor de conmutación y al contacto libre de los portalámparas. Aquí nos indica que cualquiera de estos dos interruptores va a poder comandar a las lámparas A, B y C. También observamos a los empalmes eléctricos. Diseño número 4. Instalación de cuatro portalámparas comandado por dos interruptores de conmutación simple. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectada a los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado al contacto medio del primer interruptor de conmutación. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y en el caso de conmutación, los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Por ello, irá conectado al contacto medio del primer interruptor y a los contactos libres de los portalámparas. Diseño número 5. Instalación de 5 portalámparas comandado por dos interruptores de conmutación simple. El método del alambrado nos indica que la línea LP o línea puente irá interconectada a los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado al contacto medio del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y la línea mensajera irá conectado a los contactos medios del segundo interruptor de conmutación y al contacto libre de los portalámparas. Aquí nos indica que cualquiera de estos dos interruptores de conmutación simple va a poder comandar a las lámparas A, B, C, D y E. Diseño número 6. Instalación de 6 portalámparas comandado por dos interruptores de conmutación simple. El método del alambrado nos indica que la línea LP o línea puente irá interconectada a los contactos extremos de los interruptores de conmutación. La línea L1 irá conectado al contacto medio del primer interruptor de conmutación. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y la línea mensajera irá conectado al contacto medio del segundo interruptor de conmutación y al contacto libre de los portalámparas, cable azul.
Aquí en este diseño también observamos a los empalmes eléctricos, que son empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Diseño número 7. Instalación de 6 portalámparas comandado por 4 interruptores de conmutación simple, independientemente. ¿Por qué independientemente? Porque el primer grupo de interruptores de conmutación simple va a comandar a los portalámparas A, B y C. Y el segundo grupo va a comandar a la lámpara D, E y F. En este caso observamos 4 interruptores de conmutación simple. Ahora aplicamos el método del alambrado. En este método nos indica que la línea LP o línea puente irá interconectada a los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. Lo mismo realizamos con los otros 2 interruptores de conmutación. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y en el caso de conmutación, la línea mensajera irá conectado al contacto medio del segundo interruptor de conmutación y al contacto libre de los portalámparas. En el primer grupo de interruptores de conmutación simple, del segundo interruptor, el contacto medio se ha convertido en mensajera. Por ello, irá conectado a este contacto medio y al contacto libre de los portalámparas y comanda las lámparas A, B y C. Del segundo grupo de interruptores de conmutación simple, el segundo interruptor de conmutación, su contacto medio se ha convertido en mensajera. Por ello, irá conectado a este contacto medio y al contacto libre de los portalámparas D, E y F. Pausa el video e intenta diseñar este circuito eléctrico aplicando el método del alambrado. Ahora que ya lo hiciste, vamos a resolverlo juntos. Diseño número 8. Instalación de 6 portalámparas comandado por 6 interruptores de conmutación simple, independientemente. En este caso, observamos a 6 interruptores de conmutación simple y 6 portalámparas. Cada grupo de interruptores simples, en este caso, los 2 primeros interruptores, cualquiera de ellos va a poder comandar a las lámparas A y B. Y del segundo grupo de interruptores de conmutación simple van a comandar a las lámparas C y D. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectado a los contactos extremos de los interruptores de conmutación, de los 3 grupos de interruptores que tenemos aquí. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera irá conectado a los contactos medios del segundo interruptor de conmutación y al contacto libre de los portalámparas, cable azul. Lo mismo realizamos con los otros 2 grupos de interruptores de conmutación simple. En este diseño observamos a los empalmes eléctricos. Como mencionamos anteriormente, los empalmes en derivación T y empalmes en derivación T con nudo de seguridad. Los empalmes eléctricos son unión de 2 o más conductores destinados a facilitar la continuidad de la corriente eléctrica. Les recomiendo seguir practicando el método del alambrado, aplicándolo en otros diseños. También pueden tenerlo en cuenta los diseños que hemos practicado en este video. Espero que les haya gustado esta exposición. Muchas gracias. Se despide la alumna Ariana Dolly del taller de electricidad.